El Señor los bendiga a todos, hermanos. Este es el pastor Carr de la Iglesia Ciudad de Dios para llevarles un mensaje hoy de lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Yo quiero citar unas escrituras del Nuevo Testamento que está en el Evangelio de San Juan, está en el capítulo 16 y versículo 26. Dice el Señor: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que salí de Dios. Yo salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Okay. El crecimiento de nosotros debe ser constante, continuo, y no tiene, ¿verdad?, una pausa ni nada de esto, sino que tenemos que seguir continuamente creciendo en el Señor. En la segunda carta del apóstol Pedro, habla en el capítulo 3 y versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Sea ahora. ¿Qué significa esto, verdad? Desde ahora hasta el día de la eternidad, dice que no hay fin en crecer en el Señor hasta que Él venga a buscar o a reinar sobre nosotros en la tierra. El crecer en la gracia es incrementar nuestra estatura, nuestra fuerza en Dios. Es cambiar de un conocimiento superficial de la palabra de Dios a un entendimiento más profundo. Ver a Dios realmente como Él es. Simplemente significa, ¿verdad?, que llegar a la verdad de Dios mediante nuestras propias conclusiones. Eso se llama carácter, tener carácter. Cuando la carta a los Gálatas, Pablo habla de esto. Pablo dice en el capítulo 4 y versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, pero dice, aunque es señor de todos, porque sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Nosotros también, ¿verdad? Siendo niños, hermanos, somos llevados de un lado a otro por gente, por personas, y en nada, ¿verdad? A veces diferenciamos de parecernos al mundo. Por eso esto significa, ¿verdad?, que desde el día que nosotros nos convertimos, pasamos por un proceso de formación de nuestro carácter hasta, dice la Biblia, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En ese mismo capítulo de Gálatas habla de que Dios mismo, Él eligió a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Yo he oído, ¿verdad? Y muchas veces me han preguntado esto, pastor, pero si la Biblia dice que nadie necesita ya ser enseñado por nadie, pero la verdad es esta, hermano, que estos hombres que Dios ha elegido para enseñarnos han pasado por un proceso de Dios. Y estos hombres nos traen cosas que a nosotros nos tomaría 40 años aprenderlo, pero lo aprendemos de ellos. Así que no podemos menospreciar esto, ¿verdad? Y ahora yo quiero fundamentarlo en lo que yo quiero decir, porque el tema de hoy es la autoridad heredada. ¿Y qué es una autoridad heredada? En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 17, dice Pablo, y si hijos, herederos de Dios
y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y un coheredero, ¿verdad?, es una persona que hereda lo mismo con otra. Nosotros, al estar en Cristo, hemos heredado, ¿verdad?, todas las bondades que se escribieron sobre Cristo, y ya son de nosotros porque heredamos lo mismo con su muerte en la cruz. Y tiene una gran diferencia, ¿verdad?, entre lo que es una autoridad heredada o una autoridad delegada. En el Antiguo Testamento, los hombres, Dios ungía a los hombres, ¿verdad?, ungía a los sacerdotes, los profetas. Me permite un segundo. A los profetas y a los reyes también. Yo puedo ver, ¿verdad?, y citar en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 10 y versículo 1. Dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo? Y el escenario es este, ¿verdad, hermano? Es que el pueblo, al igual que los otros pueblos, quería un rey. Y aunque esto desagradó a Samuel y a Dios también mucho más, Dios concedió y le dijo: mira, Samuel, ve y búscame a Saúl. Y Saúl, ¿verdad?, fue el primer rey entre el pueblo de Israel. Samuel también le dice en este mismo capítulo 10, entonces en el versículo 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y seréis mudado en otro hombre. Y aquí vemos, hay un orden establecido con Dios en esto lo que estamos diciendo. Ungir, ¿verdad?, es Dios da un cargo y con ese cargo también Él capacita a los que da el cargo. Y ustedes van a ver por qué le estoy diciendo esto. Entonces, cuando Él dice: vendrá sobre ti el Espíritu Santo, le está diciendo: yo te voy a dar la capacidad para hacer las labores de rey. Y es a través de su Espíritu. Es hacer cosas que humanamente no podemos con las fuerzas humanas, sino es una habilidad sobrenatural para hacer las cosas. Y en la Biblia usted va a encontrar algo. Que cuando se habla de autoridad, a veces se intercambia con una palabra de poder, con poder. Exousia es autoridad en el griego, y dunamis o poder en el griego. Y también se asocia esto con el Espíritu Santo. Si usted puede ver en Hechos 10:38, dice la Escritura que cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando y liberando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Así que no debemos asustarnos cuando vemos que la Biblia lo usa intercambiablemente, porque una cosa precede la otra. El poder precede a la autoridad. Y esto lo podemos ver, si lo queremos buscar más claro, en Lucas 4:18. Y el mismo Jesús llega a su pueblo, a Nazaret, y entra a la sinagoga. Y la costumbre era darle a alguien que tenía una palabra el libro. Así que se le dio el libro del profeta Isaías. Y Jesús comienza a citar el capítulo 61, la que nosotros tenemos. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido, me ha dado un cargo para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y a los presos
allá a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Nosotros recibimos a Cristo y heredamos todo lo que Cristo recibió por derecho en la cruz. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Y solo hago esta pausa, ¿verdad? Porque en Lucas 11:11 dice que ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y si le pide un pescado le dará un serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Dice, porque si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, escuchen, hijos, ¿cómo el Padre Celestial no le dará a su Hijo el Espíritu Santo si se lo pide? Y esto dicta mucho en las vidas de nosotros, ¿verdad? Somos hijos, tenemos derechos de ejercer, de tomar lo que Dios nos ha dado. Dice Gálatas, el mismo libro de Gálatas aclara esto, dice Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Dice, por cuanto sois hijos. Y esto, ¿verdad?, aclara todo. Pero veamos qué pasó con Samuel. Samuel, en el libro de Samuel, Saúl no obedeció a ciencia clara todos los mandatos de Dios, sino que obedecía parcialmente. Y una obediencia parcial no es obediencia. Y Dios, ¿verdad?, decidió buscarse a otro, dice la Escritura, uno conforme a mi corazón. Así que desde que Dios ungió a a David de muchacho, ya automáticamente el cargo, la autoridad y el poder que se le había dado a Saúl ya no lo tenía. Dice la Biblia en el primer libro de Samuel, el capítulo 16, versículo 14. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Créame, mi hermano, mucha gente hoy en día está en cargo, pero no tienen el cargo. ¿Sí? ¿Cómo es eso, pastor? Sí que están ejerciendo cargos, pero ya en el corazón de Dios ya no están ahí. Y no voy a parar ahí porque esto trae muchas discusiones. Pero no es el interés en eso, ¿verdad? Lo que estamos viendo es en la orden de Dios y estableciendo por qué es una autoridad delegada, porque está sujeto al que te dio la autoridad. Y vamos a ver qué ocurre en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús en su ministerio sobre la tierra estaba actuando bajo este mismo principio de autoridad delegada. Dice Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, exousia, sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero fíjese en lo que dice en el versículo 5 de este mismo evangelio según Mateo en capítulo 10. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Instrucciones específicas, sino antes ir a la oveja perdida de la casa de mi Padre. Y cuando usted piensa y medita en esto, ellos no se podían desviar de las instrucciones que les dio Jesús. O sea, que si la mujer cananea se presentaba diciéndole, mi hija está atormentada por un demonio, ellos no podían hacer nada,
porque estaban dirigidos específicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tampoco si venía el centurión y le dijera, mire, mi criado está en casa paralítico, gravemente atormentado. Ellos dicen, no puedo hacer nada. Y esto es lo que yo traigo a colación. Jesús estaba actuando por lo que estaba escrito de él. Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se le ha manifestado el brazo de Jehová? O sea que está escrito en el Antiguo Testamento que él primero tenía que ir a la casa de su padre. O sea que los israelitas tenían que ir y ellos ciertamente lo iban a rechazar. Dice otro versículo en Isaías 65:1, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a esta gente que no me invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Así que, ante este rechazo del pueblo de Israel, de Jesús, nosotros, el Señor, como está escrito en Oseas, puso su mirada en el trato con los gentiles, que somos nosotros. Ahora, el panorama de todo esto, estas cosas, del nuevo pacto cambia totalmente. Todo cambia en este pacto en que estamos nosotros. Cuando Jesús se levanta, ¿verdad?, al tercer día y se reúne con sus apóstoles y les habla y les da las directrices, les dice Mateo 28:18, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto que id vosotros. Yo tengo toda la autoridad delegada, toda la autoridad heredada, y ahora ustedes vayan. Dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el primer aspecto que yo quiero exaltar, ¿verdad?, de este nuevo pacto en que nosotros heredamos todas las virtudes, todas las profecías que habían sobre Jesús, y estamos hablando de la autoridad, es que ser hijos, somos partes de la familia de Dios y hemos heredado y tenemos el derecho legal de andar en todas las cosas de la familia de Dios. Una de las cosas que yo siempre hablo a la iglesia es esto, ¿verdad? El nombre de Jesús y la palabra de Jesús, Dios ha exaltado esa palabra. El Salmo 138:2 dice que tu nombre y tu palabra, has dado el valor a tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. O sea que no estando Jesús físicamente, su palabra tiene el mismo valor. Dios le dio un nombre a Jesús y nosotros tenemos el derecho legal de usar ese nombre. Dice Filipenses 2 que ante él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Así que nosotros tenemos, ¿y autoridad qué es? Autoridad es el derecho legal que tenemos de representar a una persona y tener los mismos resultados que esa persona tiene al mencionar su nombre. Nosotros usamos el nombre del Señor y toda la potestad y con todo el derecho lo usamos. Nosotros como herederos de Dios tenemos este derecho, un derecho legal. Por eso Jesús, mire,
Jesús, en este versículo base que leí al principio, en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 26, dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y has creído que yo salí del Padre. En aquel día, ¿qué día? Aquel día cuando yo me levante, las cosas van a cambiar. Pedir, mire, pedir en el nombre de Jesús da la idea de, no es estoy rogando, no, estoy como demandando que el Padre haga lo que Jesús dijo. Y esta es la verdadera connotación que da esta palabra en este versículo. Nosotros ahora no es que andemos como quisiéramos, porque estamos controlados, o no puedo decir controlados, puedo decir orientados por las palabras que dijo Jesús. Y nosotros andamos, no necesitamos, ¿verdad? Ver una persona que tiene una necesidad y tenemos que esperar instrucciones, sino que lo hacemos. Yo no sé si estamos entendiendo el concepto de esto. Lo hacemos porque vemos la necesidad, no como algunos piensan, no me muevo si alguien no me dice que me mueva. Entonces, por eso Jesús le está diciendo, mire, en Juan 14:12, el Señor está diciendo, las obras que yo hago, vosotros haréis también, y aún mayores, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces nosotros estamos caminando, vemos la necesidad y actuamos sobre esa necesidad. Y este es el aspecto más importante, ¿verdad? Que somos hijos, heredamos el nombre de Jesús y vamos a actuar en el nombre. No podemos estar viendo una necesidad y pasar de alto o esperar que claro que tenemos autoridades terrenales y celestiales, pero estoy hablando, mira, Jesús dijo, mira, los fariseos le preguntaron, mira, sobre los mandamientos, y él dijo, los mandamientos son estos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos preguntaron, ¿verdad? ¿Quién es tu prójimo? Tu prójimo es aquel persona cercana a la que tú puedes hacer algo por ellos. Y digo esto, mire, en Hechos 16, y esto da la aclaración, ¿verdad?, de lo que quiero tratar de explicarles. Hechos 16, capítulo 6. Y habla del apóstol Pablo en su viaje misionero. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y Pablo no se quedó ahí. Y dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Ahora, esta conclusión es esta. Más bien parece no que uno tiene que mandarlo a hacer las cosas, sino que el Espíritu Santo es el que le dijo, porque tenía otras cosas en Macedonia. No es que no quería que fueran allá, sino que quería tratar con el pueblo en Macedonia. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Pareciera entonces más bien entonces que actuamos en la voluntad del Padre. Si es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, actuamos en ello. La única cosa que nos puede frenar es que Dios tenga otras cosas que Él quiere hacer antes. Qué bueno que hubiera sido Pablo hubiese llegado a Asia, ¿verdad? Ya tuviéramos todos los chinos evangelizados.
Miren, esta situación que nosotros tenemos en este tiempo, dice la Biblia, Jeremías 29:7, procurad por la paz de la ciudad al cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz nosotros también tendremos paz. Tremenda escritura. Así que no podemos ser ausentes teniendo como hijos todo este poder de Dios para pedirle al Padre y hacer las cosas. No tenemos que esperar que nuestros líderes pastores nos llamen y nos digan, hermano, es bueno que oremos por la paz del país, de la paz del mundo, sino que nosotros tenemos toda la autoridad. Y si sabemos que es la voluntad de Dios, y este versículo habla de, imagínense, este versículo habla de los deportados a Babilonia, que están en Babilonia, y Dios le está diciendo, oren por Nabucodonosor, oren por las cosas de este país, porque en su paz nosotros también tenemos paz. Así que nosotros, esta crisis del mundo, dice la escritura que toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Que los hijos de Dios tomen posición. Somos herederos de todas las virtudes de Dios. Y no tenemos que esperar. Jesús está diciendo, mira, todo lo que usted actúe en mi nombre, yo rogaré al Padre por vosotros. Entonces tenemos que esperar un corrientazo para salir y decir, oh, yo tengo que... No, usted tiene el deber de levantarse porque usted tiene toda la autoridad en el lugar donde está para hacer lo que Dios lo mandó a hacer. ¿Es la voluntad de Dios que oremos por el mundo? Sí lo es. ¿Es la voluntad que nos quedemos callados ante esta situación? No lo es. ¿Qué tenemos que esperar para actuar como hijos de Dios? Así que yo lo dejo hasta ahí. Solamente como hago siempre, hermanos, yo quiero orar por nosotros, orar por ustedes también. Cualquier dolencia, como les digo siempre, para cualquier dolencia que tenga. Mire, Dios dice en Isaías 53 que por sus llagas fuimos sanados. Nosotros tenemos que tener una base cuando estamos orando, y esa es la base que yo tengo. Él quiere la sanidad de todos. Y yo lo creo también. Así que usted donde está, ¿verdad? Cualquier dificultad, todo lo que tenga, créame que Dios es poderoso para hacerla desde aquí. Así que en el nombre de Jesús, Padre, yo tomo la autoridad que tú me has dado a mí. Y oro ahora por cada uno de tus hijos, por cada persona que ha oído este mensaje que tú has puesto en nosotros, y ordeno a toda enfermedad y toda dolencia que deje su cuerpo y ceda ahora en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén.